Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, en el lugar del mundo donde se encuentren. Siempre esperando que estén muy bien, atravesando sus procesos de la mejor manera posible. Gracias gracias a ustedes que son los miembros del canal, estos 4 miembros que tiene el canal en diversas membresías es lo que le permite al canal seguir adelante y seguir subiendo información y seguir estando presente. Gracias por confiar en mí, por confiar en mis herramientas, porque a pesar de que todos tenemos procesos por los cuales tenemos que pasar, siguen confiando en mí como canalizadora, como lectora de tarot y todas las otras herramientas que tengo al servicio y a disposición. Bien, vamos a hacer esta lectura de conexión de almas, llamas para el mes de abril-mayo, es decir, vamos a hacer desde hoy, que es 17 de abril, hasta el próximo 17 de mayo. Vamos a ver un poco cuál es la energía de la conexión en este momento que está sucediendo entre el divino femenino y el divino masculino. Me pica el ojo, cosa que no me suele suceder casi nunca. Ay, bueno, debería poner en pausa esto, pero este programa particularmente no sé cómo se pone en pausa, así que una vez que arranco tengo que terminar. Así que cualquier interrupción sepan disculpar. Bien, ustedes ya me conocen. Bueno, vamos a ver un poco entonces esta energía que tiene la conexión en este momento entre el divino femenino y el divino masculino, ya sea que estén en una conexión de almas gemelas, de llamas gemelas, de almas compañeras, almas afines. Bien. Vamos a ver un poco qué tienen para decir las energías, que la información que reciban sea la que necesitan en este momento. Y recuerden siempre que esta es una lectura colectiva, por lo tanto puede no resonar con todos. Bien. La energía de la conexión, básicamente lo que está sucediendo en este momento o ha venido atravesando hasta este momento, es un poco la de... Siempre recuerden que estas lecturas tienen diferentes planos. Hay veces que se habla más del plano terrenal y a veces se habla más del plano álmico o de la divinidad. En este caso la divinidad sigue sosteniendo esta conexión. Aunque parecería ser que en el plano más terrenal hay varias cuestiones que tienen que ver con la familia, con el sostener cuestiones que todavía no están del todo resueltas. Puede ser que tanto el divino femenino como el divino masculino en esta realidad estén todavía sosteniendo situaciones que son necesarias revisar, rever y ver si realmente vale todo ese esfuerzo que están haciendo por sostener lo que no tienen que sostener, lo que ya no, digamos, lo que no les corresponde sostener, o lo que en realidad nunca les correspondió sostener, pero han venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Desde algún lugar el alma y la divinidad, tanto el divino masculino como el divino femenino, lo que está haciendo en este momento es poner en evidencia eso que se ha venido sosteniendo y que es necesario ver y resolver, ¿no? Es como hay cierta intervención divina para que eso que se está sosteniendo, estas situaciones que se están sosteniendo en esta vida, en este plano, empiecen a ser resueltas y cada uno empiece a ocupar el lugar que realmente tiene que ocupar. Hay una cuestión
Siento más que tiene que ver con el divino femenino, de poner como ciertos límites o estar más cauteloso cautelosa en cuanto a cierta comunicación o ciertos encuentros o ciertas situaciones con el divino masculino. Es como que el divino femenino está trabajando en sí mismo, está sacando esa sensualidad, esa cuestión que tiene el divino femenino de ser divino femenino, con toda su energía y todo lo que eso significa, pero a su vez le falta, está poniendo como determinadas barreras o determinados límites al divino masculino. Es como si no se sintiera todavía lo suficientemente segura de sí mismo al divino femenino. Y hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo, que quizás para algunos de ustedes aún están esperando que las cosas se resuelvan, que el tiempo de la divinidad muestre lo que tiene que mostrar. Es como si sienten como que si el tiempo pasara y no pasara nada, ¿no? Es como que están esperando que algo suceda, especialmente en el plano emocional, y como que el tiempo se va, se está yendo. Tienen como esta sensación de que el tiempo se les va y que las cosas no estarían resultando como ustedes les gustaría que sucediera, ¿no? Entonces hay todo un sentimiento, una emoción de nostalgia, de cierta como pérdida de tiempo, de no poder como avanzar como les gustaría avanzar. Esto tiene que ver un poco con la cuestión de estar como ciertamente encerrados en ciertas ideas o creencias de cómo deberían ser las cosas y no permitirse crear realidades diferentes, ¿no? Tanto el divino femenino como el divino masculino, independientemente en qué relación o en qué tipo de conexión esté, ha venido a crear, ha venido a romper con ciertas estructuras y ha venido a crear estructuras que no están aún creadas. Entonces requiere mucho de la creatividad de este divino femenino y divino masculino, de crear cosas diferentes, de conectar con la creatividad y en la búsqueda de este equilibrio, de estas dos energías, de estos dos complementos que están completos en sí mismos, crear algo diferente, salir de esas estructuras o ideas mentales que tienen de que las cosas deben ser de determinada forma. Es como esto, ¿no? Como va a llegar un momento en que necesariamente no van a poder sostener más esto de la burbuja que están creando en sí mismos y en esta conexión, independientemente de la situación en la que esté cada uno en su conexión, pero es como necesario darse cuenta y aceptar, que es necesario aceptar quiénes son, en qué tipo de conexión están y todo lo que eso implica, todo lo que hay que romper para poder como respirar. Es como si ustedes fuesen una clase de pez que necesita, que no puede vivir en el agua, que necesita el oxígeno. Entonces, en este sentido es como si fuesen un pez que necesita ponerse lo que se ponen los buzos para estar en el mar, cuando en realidad ustedes saben que solo porque tienen cuerpo de pez son un pez, pero en realidad necesitan estar fuera del agua. Es como romper esa estructura de que los peces solamente pueden vivir en el agua. Bueno, ustedes son una clase de pez que no puede vivir en el agua, que necesita vivir fuera del agua. Que puede meterse en el agua, entrar y salir, puede ser, pero para vivir necesitan estar fuera del agua porque necesitan oxígeno. Entonces eso implica romper un montón de cosas. Es un poco figurativo lo que digo, pero tiene que ver con esta idea preconcebida de cómo deberían ser las cosas en las conexiones álmicas y en las conexiones de llamas. La energía que comparten tanto el divino femenino como el divino masculino en este momento tiene que ver con la energía de avance, tiene que ver con el haber encontrado cierto impulso energético, cierta cuestión que los está llevando a seguir avanzando en este proceso. Aunque parecería ser que no están como muy seguros de hacia dónde avanza. Este proceso avanza, estas conexiones avanzan. A veces parecería ser que uno de los dos avanza más rápido que el otro o que avanzan hacia lugares diferentes, también esta es una opción, pero
a pesar de eso, están avanzando, se están permitiendo no solo avanzar en sus propios procesos, sino el hecho de sentirse acompañados y guiados en este proceso. Hay varias cuestiones que tienen que ver con estos saltos al vacío. Todo proceso de despertar, todo proceso de conexión implica estar saltando casi todo el tiempo. No le voy a llamar obstáculos, aunque pueden presentarse como obstáculos, pero sí hacer estos saltos al vacío, es decir, tomar decisiones sin saber muy bien lo que uno va a encontrar una vez que toma esa decisión y saltó al vacío. Esta conexión viene requiriendo estos saltos. Algunos los están haciendo con mayor conciencia y otros están resistiendo un poco. Lo que dicen las energías es que ustedes son los creadores de su propia realidad. En la medida que ustedes entiendan que el combinar determinados factores en su vida, el combinar determinados pensamientos con determinadas acciones, con determinados sentimientos, es lo que les permite estar en la realidad en la que están, ¿no? Es como aprendan a ser como los propios tejedores o los propios alquimistas de su realidad. Si ustedes quieren cambiar la realidad, pues tendrán que ver cuál de esos factores, ¿no?, es el que necesitan alinear o cambiar, cuál de esos o todos ellos necesitan cambiar y combinar determinada forma para crear una realidad diferente, ¿no? Es como, sabemos que para crear una realidad hay que tener cierta coherencia entre el pensar, el decir y el hacer y el sentir, ¿no? Esto tiene que estar en coherencia para que la realidad que uno crea esté en coherencia con lo que uno realmente quiere y con lo que, dejando el ego de lado, el alma necesita experimentar o necesita recordar en esta vida. Bueno, el alma lo que está haciendo un poco es empujando, ¿no?, haciendo esto como de, bueno, vamos, es hora de empezar a alinear todo esto y de crear la realidad que realmente han venido a experimentar como divino femenino y como divino masculino, especialmente en esta conexión que viven en este momento, ¿no? Entonces, el punto acá tiene que ver con dos cosas. Uno es con el hacerse consciente, ¿no?, de hacerse consciente de sí mismos, y el hacerse consciente de cómo crean la realidad que están viviendo, especialmente en esta conexión, ¿no? Si quieren cambiar la dirección de esta conexión, si quieren que algún cambio se produzca en esta conexión, es necesario hacer el cambio interno, es decir, hacerse consciente de los pensamientos que ustedes tienen, los sentimientos que ustedes tienen, las acciones que hacen. Si todo esto está en coherencia, no solo en estos tres planos, sino además en coherencia con el plan álmico, pues seguramente todo se combinará para que esa realidad se manifieste así. Es como la cuarta dimensión tiene la capacidad de manifestar casi inmediatamente, ¿no? Entonces, pedir desde algún lugar es obtener, en la medida que todo esto esté en coherencia, pensar, sentir, hacer y decir. Y si esto está en coherencia con el plan álmico, pues será una manifestación inmediata. Pero para eso es importante también hacerse consciente. ¿Hacia dónde los lleva? Es decir, ¿hacia dónde los está llevando esta conexión? ¿Hacia dónde los está llevando esta toma de conciencia, este permitirse ser guiados? Todavía es como que necesitan seguir saltando, es como que la energía dice, si bien la carta es una carta de fe, de avanzar, de saltar a pesar de que no saben muy bien hacia dónde están saltando, requiere de mucha confianza en el plan y mucha fe en la divinidad. Entonces, en la medida que ustedes tengan esto y que sigan avanzando y que sigan saltando, los saltos van a ser cada vez más conscientes y esos saltos van a implicar saltar a esa realidad que ustedes quieren crear, ¿no? Entonces ya no va a ser tanto un salto hacia algo desconocido, sino más bien va a ser un salto hacia el lugar hacia donde ustedes quieren saltar, hacia esa realidad en donde ustedes quieren saltar. Es como si ustedes tuvieran, de hecho la tienen, infinidad de líneas de tiempo, y lo que están haciendo cada vez que hacen un salto al vacío, por llamarle así, es conectar con esa línea de tiempo que quieren vivir y están manifestando.
Entonces es muy importante tomar conciencia de esto. ¿Hacia dónde los está llevando toda esta energía? En la medida que sean conscientes y lo vayan haciendo, es a liberarse de todo lo que ya no necesitan, a liberarse incluso de ustedes mismos, de las ideas, creencias, patrones que los han mantenido como atados, ¿no? Y esta liberación de estas ataduras es algo que ustedes hacen por ustedes mismos, ¿no? El librarse, el expandirse, el permitirse volar desde algún lugar, el permitirse liberarse de todas esas cargas, de todas esas situaciones que ya no necesitan. Es algo que no hace otra persona por ustedes, sino que ustedes hacen por ustedes mismos. Hacia ese lugar están siendo llevados, hacia ese lugar están siendo orientados, hacia la liberación, hacia la autoliberación, pero tiene mucho que ver con la toma de conciencia. Vamos a ver un poco en esta conexión qué es lo que está sintiendo, pensando, qué está pasando un poco con el divino masculino respecto a la conexión. Vamos a ver un poco la energía del divino masculino con respecto a la conexión. Vamos a pedir a la divinidad que nos muestre qué es lo que le está pasando al divino masculino con respecto a la conexión en este momento. Qué es lo que está viviendo, sintiendo, pensando, qué está sucediendo a este divino masculino con respecto a la conexión. Vamos a poner esto por acá. Bien, vamos a ver. Ok, vamos a ponerlas así se ven un poquito aunque sea. Bien, les cuento las cartas que salieron por aquellos que están interesados en el tarot. Más allá de la lectura, el as de copas invertidos, el page es la sota de copas invertida, el 4 de bastos invertido y el 7 de bastos invertidos. Bien. Al parecer el divino masculino está pasando o atravesando por una situación donde primero no quiere generar conflictos, no quiere, es como que todavía está en ciertas zonas de confort o en ciertas situaciones en las cuales quiere permanecer ahí, no quiere hacerle frente a determinadas cosas, ¿no? Es como si supiera que hay situaciones que necesita resolver, situaciones que se les están presentando, que son bastante claras, que están ahí, pero como si desde algún lugar el divino masculino hiciera como cierto caso omiso a esas situaciones y mira como para otro lado. Es como, no quiero ver esto en este momento, yo estoy, entre comillas, bien como estoy y no quisiera generar ningún tipo de conflicto o tener que tomar ningún tipo de decisiones o elecciones en este momento. Eso le genera el desde algún lugar ilusoriamente estar en una zona de confort. Es como, estoy en este lugar donde me siento acogido, me siento bien, no vaya a ser que suceda algo que haga que todo esto cambie. Aunque emocionalmente es bastante como inmadura esta situación, porque hay situaciones que el divino masculino claramente ve que necesita resolver, necesita tomar acción, necesita tomar decisiones, necesita accionar, pero no lo estaría haciendo. Hay una cuestión de
no tener los pies sobre la tierra. Es como estar volando ahí en la nebulosa, y esto hace que emocionalmente sea bastante inmaduro, ¿no? Y esto le hace más complejo el tomar decisiones. Es como, está bien, estoy en una zona de confort que no estoy del todo convencido, pero mejor esto que otra cosa que desconozco totalmente. Ante esta situación de estar en una zona de confort y no querer hacerle frente a determinadas situaciones, es como que se priva de la posibilidad de generar nuevos comienzos, ¿no? Es como, puede ser que a nivel emocional, en esta inmadurez emocional, quiera generar vínculos, pero los vínculos que puede llegar a querer generar son ciertamente inmaduros, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesita rever el divino masculino es dónde tiene puestas sus emociones, cuán firmes tiene puestos los pies sobre la tierra, ¿no? Cuán realista es respecto de las situaciones que está viviendo en este momento, y cuánto se está creando una burbuja de la cual en algún momento, como dije, esta burbuja se va a dar cuenta que es un pez que necesita oxígeno, y que si bien tiene cuerpo de pez, necesita vivir fuera del agua. ¿Puede entrar y salir del agua? Sí, pero va a necesitar vivir fuera del agua. Bueno, en este momento lo que está haciendo el divino masculino es esto. Está usando un traje de buzo, es un pez con un traje de buzo para vivir en el agua. En algún momento tendrá que darse cuenta de esa realidad que creó, y que en realidad lo único que tiene que hacer es sacarse el traje y salir a vivir con los pies sobre la tierra y dejar de vivir en una burbuja, ¿no? En un ambiente que no es el suyo, que no le pertenece. Vamos a ver un poco más qué tienen para decir respecto del divino masculino. En estas conexiones de almas, llamas, volaron las cartas. A ver, un segundo. Han volado, acá está. Bien, interesante. El divino masculino tiene, además, lo siento como si fuera una persona súper idealista, ¿no? Como si tuviese la incapacidad en este momento, voy a decir en este momento porque como es una lectura que no es personal, en este sentido puede encajar con algunos divinos masculinos y con otros no, pero la energía que siento de este divino masculino es que es una persona sumamente idealista en este momento, ¿no? Es como que se creó como una burbuja color de rosa, donde todo es rosa, todo es paz y amor, parecería como una energía muy hippie, por llamarle así. Y él está conectado con esa energía que creó en su burbuja, donde todo es paz y amor. Hay una conexión con su divino femenino, hay una idealización además de este divino femenino, hay emociones, hay pensamientos, hay una energía muy fuerte, hay una conexión, ya sea de almas o de llamas gemelas, entre este divino masculino y el divino femenino. La cuestión acá es la sobreidealización del otro y el estar conectado con los sentimientos desde un lugar poco realista, ¿no? Entonces hay una cuestión que el divino masculino necesita ver, y es la realidad en la que está viviendo. Es decir, hay como una confrontación, se siente, entre lo que siente el divino masculino y su realidad, y lo que hace con la realidad en la que está viviendo en este momento. Es como si fuesen dos cosas, por decirlo de alguna manera, hasta opuestas, ¿no? Entonces sí hay una conexión muy fuerte, sí hay sentimientos y emociones muy fuertes por su divino femenino, pero hay una forma de encarar o de no encarar la realidad, ¿no? Es como hay una falta de acción. Es como que hay mucha emoción, pero poca acción. Esto es lo que está manifestando el divino masculino en este momento. Si tuviésemos que pedir una carta de consejo para el divino masculino,
¿Qué es lo que el divino masculino necesita trabajar en este momento? ¿Qué es lo que el divino masculino necesita trabajar en este momento? Bien, el divino masculino necesita trabajar los desafíos y el desapego. A ver, lo que siento un poco con respecto a estas cartas de desafío y desapego es aprender el desafío como aceptación de la realidad, ¿no? De que el divino masculino muchas veces tiene esta concepción de que puede controlarlo todo, ¿no? De todavía estar como en este plano, por llamarle así, donde cree que puede controlar la realidad, puede controlar la vida de otras personas, puede controlar su propia vida, puede controlar el destino, es decir, como que él es el que dirige el universo, por llamarle así, este divino masculino, cuando en realidad todos sabemos y está aprendiendo el divino masculino a que hay fuerzas mayores, como la fuerza de la naturaleza, la fuerza del alma, la divinidad, etcétera, que ejercen control sobre este divino masculino, que no es en realidad en este plano el divino masculino quien está dirigiendo su vida, aunque creería que sí, hay otros planos, por decirle así, que están manifestándose en su vida en este momento, y lo que tiene que hacer es aceptar que hay fuerzas externas que lo están llevando hacia determinado lugar. Entonces esto es como un gran desafío porque implica para el divino masculino soltar el control. No, hay muchas personas que les cuesta mucho esto, ¿no? Los saltos al vacío, el permitirse saltar confiando en la divinidad, el estar saltando, hacer saltos de fe, teniendo fe en que hay algo más arriba, una conciencia, la divinidad, Dios, lo que sea que está ahí arriba, que está guiándolos. Entonces este es el gran desafío que tiene el divino masculino en este momento. Y este confiar, o este desafío que es el confiar, el soltar el control, tiene mucho que ver con la otra carta que sale, que es la carta del desapego, ¿no? Primero desapegarse a sí mismo, desapegarse de sus ideas, de sus creencias, desapegarse de la familia, de los hijos, de los amigos, es decir, entender realmente lo que significa ser un alma, ser un cuerpo, ser una conciencia, y permitirse fluir con esta divinidad que los está intentando guiar o los está llevando hacia determinado lugar, ¿no? El desapego y el control no van de la mano. Cuando hay apego es porque hay control, ¿no? Entonces, el gran desafío es dejar de controlar para desapegarse, ¿no? Son como dos cosas que van de la mano. Este es el gran desafío del divino masculino en este momento. Y cartas de consejo, ¿no? Lo que necesita trabajar el divino masculino, por lo menos en este mes, es este gran desafío de entender, aceptar, ser consciente de esas otras energías que se manifiestan y desapegarse de sí mismo y de todo lo que cree. Es muy interesante. Vamos a ver un poco cuál es la energía para el divino femenino. ¿Qué es lo que tienen para decir con respecto al divino femenino? ¿Qué es lo que le está pasando al divino femenino en este momento? Respecto a esta conexión de almas o llamas gemelas en las que se encuentra este colectivo. ¿Qué tienen para decirle al divino femenino respecto a lo que le está pasando en este momento respecto de esta conexión? Bien. El divino femenino se encuentra en una posición en este momento en la que se siente en, vamos a decir, desigualdad de condiciones.
como si el divino femenino estuviese todavía en esta energía de mendigar atención, mendigar, estar ahí como pidiendo que su divino masculino haga cosas, ¿no? Se dé cuenta de que está ahí, entonces que la llame, que lo llame a este divino femenino, que lo piense, que le escriba, que se comunique, que quiera ver, es decir, que está como en esta energía de carencia, ¿no? Y esta energía de carencia lo que genera es más energía de carencia, es decir, carencia atrae más carencia. Entonces, hay como una cuestión que tiene que ver con que el divino femenino, en apariencia, parecería ser que no está en esta energía. En apariencia, el divino femenino cree que no está mendigando, que no está pidiendo. Pero inconscientemente se siente como si el divino femenino lo estuviese haciendo. Hay una parte no resuelta de la energía del divino femenino que lo hace inconscientemente ponerse en este lugar de desigualdad, de estar pidiéndole al otro que haga cosas, para sentirse el divino femenino como que hay alguien, o está ese divino masculino que siente cosas, que expresa cosas, que quiere generar cosas, ¿no? Entonces, ojo con esto, ojo con lo que está en el consciente y lo que está en el inconsciente. Muchas veces creemos que tenemos resueltas determinados aprendizajes, especialmente el divino femenino tiene esta cuestión que tiene que ver con el abandono, con el merecimiento, que necesita como trabajar muy profundamente, porque cree que lo resuelve y en realidad está resolviendo como las capas superiores del consciente, y en el inconsciente se siguen generando cosas. Hasta que en un momento, que es lo que va a suceder o lo que está sucediendo, es como que empieza a salir a la luz. Entonces, el divino femenino en este momento está en cierta energía de carencia, aunque no se dé cuenta. Tenemos dos opciones: o es muy consciente de que está en una energía de carencia, o no es absolutamente consciente de que lo está haciendo. Entonces tenemos como estas dos posibilidades. En este momento el divino femenino lo que quiere es conectar, estar conectado con el mundo, estar conectado con su divino masculino, estar ahí generando conexiones, sentirse conectada consigo mismo y con los demás. Para lograr esto necesita salir de ese lugar de carencia, necesariamente. Hay conexiones o hay vínculos que tiene este divino femenino con su divino masculino que tienen que ver con viajes, tienen que ver con relaciones a distancia, tiene que ver con cuestiones físicas, ¿no? Que este divino femenino y este divino masculino no están en el mismo lugar, ¿no? O no viven cerca, ¿no? Entonces, el divino femenino, esta sensación de carencia y de mendigar está como reforzada por la cuestión de las distancias, ¿no? Es como que necesita y tiene como este pensamiento de necesito sentir que está más cerca. Necesito que me demuestre que a pesar de la distancia física está cerca. Entonces, ojo con estas cuestiones que parecería ser que están resueltas, pero en realidad son mucho más obvio de que no está resuelto. Esto que tiene que ver con el mendigar y con la carencia. Una vez que el divino femenino tome conciencia de esto, lo que está haciendo en este momento la divinidad con el divino femenino es mostrándole lo que todavía necesita terminar de resolver, sanar o seguir sanando. El divino femenino necesita ponerse en movimiento, necesita salir, necesita ampliar su espectro de relaciones y vínculos, necesita abrirse al mundo. Parecería ser como que este divino femenino también, como decíamos antes cuando hablaba de las energías generales de los dos, es como que están encerrados en su propia cápsula, ¿no? Y están ahí y no se abren al mundo, no se abren a otras posibilidades. Y lo que necesita el divino femenino es expandirse, necesita salir, necesita conectar con otras realidades, necesita ver que existen, además de su conexión con este divino masculino, otras realidades. Entonces lo que está pidiendo la divinidad un poco es empezar a moverse, empezar a salir de este lugar o zona, desde algún lugar, zona de confort y no movimiento, a empezar a moverse.
una cosa que tiene que ver acá es con este ego, ¿no? Con esto de que yo quiero que las cosas sean así, yo quiero que el otro sea de determinada manera. Ojo con eso. Bien. A ver. Hay una cuestión que tiene que ver con... A ver, al igual que como dije que el divino masculino es como bastante idealista, o en este momento lo siento bastante idealista, el divino femenino es un poco más realista, ¿no? Es como, tiene un poco más los pies sobre la tierra, pero cuando hablamos de conexión o cuando hablamos de almas o llamas gemelas es como que se van, ¿no? Como que una parte de ese divino femenino todavía, y que tiene que ver con esta cuestión de lo que el ego quiere, ¿no? Y en este lugar donde se para el divino femenino es como querer la familia, los hijos, la casa y el perro, ¿no? Es como que cuando conectan con esa energía de su divino masculino y se van con la mente y las emociones, se van como la familia Ingalls, ¿no? La casa, el perro en la pradera, todos rubios y de ojos celestes, y vivieron felices y comieron perdices. Esto es un poco hacia dónde vuelan, ¿no? Algunos de estos divinos femeninos. Pero ¿qué pasa? La realidad es bastante diferente a esa realidad que sueñan desde algún lugar. Que sueñan por lo menos en este momento. Entonces es como que lo que les está sucediendo es que necesariamente hay ciclos que ustedes tienen que cerrar. Necesariamente es necesario ponerse en movimiento, es necesario salir de las zonas de confort, es necesario tomar las decisiones que tienen que tomar, es necesario que los ciclos de la vida y los ciclos álmicos, los aprendizajes, se cierren porque hay otros que necesitan ser resueltos también. Entonces hay como por un lado una sobrevaloración de los ciclos. Es como, bueno, los ciclos se van a cerrar cuando se tengan que cerrar, pero uno puede prolongar estos ciclos por vidas, ¿no? Puede prolongar los ciclos de aprendizajes álmicos por un montón de vidas. De hecho, si no sucediera esto, ninguno de nosotros o ninguno de ustedes tendría karma que resolver, porque ya lo hubiesen resuelto hace 80 vidas y todavía están reencarnando porque hay cosas que no han resuelto, no han recordado, no han terminado de aprender, no han terminado de cerrar. Entonces, hay una cuestión que siento que tiene que ver con puntualmente los ciclos que están resistiendo a cerrarse. Es como si hay ciclos que hace mucho tiempo se tuvieron que haber cerrado y todavía los están prolongando en el tiempo. Y uno de esos ciclos que siguen prolongando en el tiempo es cómo deberían ser las cosas para ustedes, ¿no? Tiene que ver más con un ciclo de creencias y de ideas, y que pasa por ustedes, de cómo ustedes creen todavía desde este plano mental, desde este plano del ego, de cómo ustedes creen que deberían ser las situaciones, las relaciones en su vida, ¿no? Las relaciones deberían terminar en el punto de vivieron felices por siempre, en la casa, en la pradera, con los niños y el perro. Es como que ese es el ideal al que ustedes o muchos del divino femenino aspiran. Entonces, no cierran los ciclos, no cierran lo que es necesario cerrar, porque para que eso suceda necesitan romper primero esas creencias y esas ideas. A ver si me explico. Lo que me dicen es, para cerrar los ciclos necesitan romper esa creencia. Hay ciclos que ustedes no están cerrando, historias, situaciones, relaciones, vivencias que no están cerrando porque están desde algún lugar fijas en una idea. Y cuando puedan recién romper esa idea o esa creencia es cuando el ciclo lo van a cerrar. Si no, van a seguir resistiéndose a cerrar este ciclo y se va a seguir, la rueda va a seguir girando, pero en vez de girar para avanzar, gira en sentido opuesto. O por decir en algún lugar, están siempre dando vueltas en el mismo lugar.
¿no? Como el famoso hámster que cree que va a algún lado y en realidad está dando vuelta en la ruedita y no va a ningún lado. Simplemente da vuelta a la ruedita, pero no avanza, ni siquiera va para atrás tampoco. Está siempre en el mismo lugar. Bueno, un poco lo que ponen de ejemplo es esto. Esto le está generando al divino femenino en este momento un sentimiento de frustración, de no querer ver la realidad, de no saber muy bien qué hacer, de no saber qué decisiones tomar, de ver el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno. Es como una cuestión de que las emociones desde cierto lugar los desbordan, ¿no? Y no saben qué hacer. Entonces entran en una situación emocional que no saben qué decidir. Saben que tienen que tomar decisiones, saben que tienen que empezar a elegir, pero se ve todo o se siente todo como bastante difícil de poder hacerlo. ¿Cuál es el consejo que le dan al divino femenino respecto a todo esto? Bien. La primera carta es la carta de la concentración. Lo primero que puedo decir con respecto a esto es como la concentración en el sentido, o por lo menos lo que me dicen, es como hagan foco es como si tuviesen la energía dispersa en un montón de cosas, ¿no? Hay un dicho que dice: el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces lo que la divinidad les está pidiendo para empezar a resolver y cerrar estos ciclos y poder avanzar en esta conexión desde el lugar que sea, y esto también tiene que ver mucho con estas creencias que todavía hay sobre cómo deberían ser los procesos o cómo deberían ser las relaciones, es empiecen a concentrar la energía, empiecen a unar la energía, empiecen a ocuparse de una cosa a la vez, ¿no? Si se dan cuenta que todavía tienen heridas, por llamarle así, o todavía no han logrado sanar del todo lo que tiene que ver con el merecimiento, pues concentren su energía en sanar eso. Empiecen a ver las formas o las técnicas o lo que pueden hacer para resolver y empezar a sanar o terminar de sanar y cerrar ese ciclo que tiene que ver con las heridas del merecimiento. Entonces, no quieran sanar 50 cosas simultáneamente, porque parecería ser que la energía se les dispersa por todos lados y no terminan como de hacer nada. Están un poco acá, un poco allá, más allá, y es como que necesitan concentrarse. Lo que dicen acá es que en la medida en que ustedes fijen esto, es decir, bueno, me voy a ocupar en este momento de resolver esto, de sanar esto, de cerrar esto, esta situación, este ciclo, esta relación, esto que veo claramente que necesito resolver, tiene mucha asistencia para que esto suceda. Es como que si sus guías se alinearan todos, se pusieran todos de acuerdo para ayudarlas o ayudarlos, divino femenino, a resolver esa situación, a empezar a sanar eso que necesitan sanar, empezar a cerrar ese ciclo que necesitan cerrar, ¿no? La asistencia está, la guía está. Depende solamente de ustedes. La otra carta tiene que ver con la carta que se llama alerta. Un poco lo que dice esta carta, o lo que me transmite esta carta, es: ustedes están como un poco durmiéndose en los laureles, en el sentido de que están delegando en otros la resolución de cosas. Es como si, no sé si cuando digo otros, no necesariamente dicen como que el otro es el divino masculino, pero es como que, bueno, hago esta técnica porque esto me va a resolver este problema. Listo. Y hago la técnica y me olvido. Ellos, los seres que están presentes, dicen que claramente todo ayuda, ¿no? Pero hay una parte que tiene que ver con el hacerse consciente para que eso realmente funcione, ¿no? Tiene que ver con la confianza en ustedes mismos, tiene que ver con la confianza y la fe en la divinidad, en el proceso, y de que realmente ustedes quieren sanar eso que todavía no está sanado del todo, quieren resolver eso que no está resuelto. Es decir,
implica esta cuestión de dejar de delegar en los otros y hacerse cargo. El alerta tiene que ver con el hacerse consciente, con el estar despierto, con el observarse mucho, con el estar atento, ¿no? El estar atento a si realmente están haciendo las cosas por ustedes o porque están persiguiendo un objetivo final. Esto es, acá me dicen como hay divinos masculinos, hay divinos femeninos, perdón, que están muchos más despiertos que otros. En el sentido que hay muchos divinos femeninos que se están haciendo conscientes de esto, de que deben como estar atentos a sí mismos, ¿no? En la medida que ponen atención, dicen, ¿no? Como que la energía sigue el pensamiento. Donde ponen la atención, ahí está puesta la energía. Entonces, obsérvense, ojo donde están, dicen como ojo donde están poniendo la atención. Si están poniendo la atención en la carencia, pues van a generar más de lo mismo. Si están poniendo la atención en la resolución de un problema, de una situación, de un cierre de ciclo, pues ahí es donde van a lograr hacerlo, ¿no? Entonces, el alerta no es como un llamado de atención, sino es más bien estén alertas, estén conscientes de ustedes mismos, obsérvense. Lo que dicen es estén despiertos. El estar alerta implica el estar en una situación mental de estar alerta, de estar despierto, de estarse observando, de estar mirando, de estar viendo, de escucharse, de ver qué están sintiendo, ¿no? Eso. Y esto de no dormirse en los laureles. No se puede estar despierto y estar durmiendo al mismo tiempo, ¿no? El estar alerta es el estar alerta todo el tiempo. Espero que sea clara la idea que quieren transmitir. Lo que la divinidad los está llevando, les está pidiendo, les está aconsejando en este momento es estén alertas, estén despiertos, ¿no? Porque se van a dar cuenta de lo que realmente necesitan resolver y concentrar la energía en este momento para que se resuelva más rápido. Es como que ellos dicen que la resolución o los cierres que todavía no está haciendo este divino femenino, por estar como disperso en muchos lugares, se va a hacer mucho más rápido de lo que creen en la medida que concentran la energía, en la medida que estén alertas y concentrados en una sola cosa. Bien, espero que les sirvas, como siempre digo, que les ayude a entender sus procesos. Recuerden siempre que es una lectura colectiva, por lo cual pueden no resonar con todos. Siempre que quieran hacer una lectura personal es mucho más acertada desde algún lugar o se conecta mucho mejor con la energía que estas lecturas colectivas. De todos modos, siempre, como siempre digo también, cuando leo el colectivo, leo de las personas que acceden a estas lecturas. Entonces, como son tan poquitas, es muy probable que las lecturas resuenen bastante con ustedes, porque lo que hago es leer la energía de ustedes, que son poquitos, como miembros del canal. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, muchas bendiciones y nos estaremos viendo y escuchando muy pronto. Namaste.